Hay verdades que pocos se atreven a decir. Hoy en Santuario Interior vamos a hablar de una de ellas. Quédate, esto es para ti. Mira, hay una pregunta que nos atraviesa a todos el alma, una que en algún momento, ya sea en silencio, con rabia o entre lágrimas, casi todo el mundo se ha hecho. Hoy vamos a explorar juntos el corazón de esta pregunta, buscando, bueno, más que respuestas, un sentido más profundo. Y la pregunta es esa, así, directa y personal. ¿Por qué a mí? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta pérdida, esta prueba tan increíblemente dura? Si alguna vez esta pregunta ha resonado en el corazón de alguien, es fundamental saber algo desde el minuto uno. Hacerse esta pregunta no es un síntoma de falta de fe, para nada. Es un síntoma de que se está vivo, de que se siente. Es la reacción más honesta, más humana que existe ante el dolor. Y por eso aquí, esa pregunta es más que bienvenida, sin ningún tipo de juicio. Venga, vamos a meternos con la primera idea clave. Muchas veces vemos el sufrimiento como algo que viene a destruir, pero ¿y si su propósito fuera otro? ¿Y si no se tratara de romper, sino de refinar? Pensemos en esto un segundo. Un metal tan valioso como el oro no alcanza su máxima pureza, su mayor brillo, estando tranquilito y a salvo, ¿verdad? Su transformación necesita un proceso bastante más intenso. Es el fuego, ese calor extremo, esa presión del crisol, lo que consigue separar todas las impurezas y revelar su auténtico valor. Bueno, pues esta es una metáfora potentísima para entender lo que pasa en nuestras vidas. Aquí está el cambio de perspectiva, el gran clic. Uno puede ver el dolor como un castigo, como algo que solo daña y destruye, o se puede empezar a ver como un proceso. Un fuego que, sí, quema, claro que quema, pero que está diseñado para sacar lo más valioso que llevamos dentro. Y ojo que esta idea no es nueva, ¿eh? Tiene raíces muy profundas. Las escrituras lo dicen así de claro. La prueba de nuestra fe es mucho más valiosa que el oro. Esto lo que nos viene a decir es que lo que se forja en nosotros en medio de la dificultad tiene un valor eterno, un valor que no se corrompe. Vale, sigamos, porque este proceso no solo nos cambia por dentro, sino que transforma por completo nuestra relación con Dios. A veces, y esto es duro de aceptar, el dolor es el único camino que nos puede llevar a donde la comodidad jamás podría. A ver, seamos sinceros. Cuando la vida es fácil, cuando todo va rodado, tendemos a volvernos autosuficientes. La necesidad de buscar ayuda, de clamar a Dios, pues no parece tan urgente. Es humano, es así como funcionamos. Pero el sufrimiento tiene una forma increíble de quitar de en medio todo lo superficial. Barre las distracciones, las falsas seguridades y nos obliga a enfrentarnos a las preguntas esenciales de la vida, de la fe. Nos centra en lo que es eterno. Y es justo ahí, en ese lugar de vulnerabilidad, donde encontramos una promesa increíble. No es que Dios se acerque cuando somos fuertes, sino cuando estamos rotos. Hay una cercanía, una intimidad especial que solo se encuentra en el quebrantamiento. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el dolor simplemente no tiene ningún sentido? La historia de Job nos da una lección radical. A veces la respuesta no es una explicación. La historia más o menos la conocemos todos, ¿no? Job lo pierde todo, sin un porqué aparente. Sus amigos intentan darle explicaciones lógicas, teológicas, pero ninguna funciona. Al final, cuando Dios por fin interviene, no le da a Job el porqué que tanto buscaba. Le da algo infinitamente más grande. Job lo único que pedía era una razón. Quería entender la lógica detrás de ese dolor tan inmenso. Y después de tanto silencio, la respuesta que recibe no es la que nadie esperaría. Dios no le ofreció un motivo. Se ofreció a sí mismo. Y este es el corazón del misterio. En el abismo del sufrimiento, la respuesta más profunda no siempre es un dato, sino una compañía. La presencia de Dios es la respuesta. Venga, vamos a dar un paso más allá. ¿Y si el propósito de todo este dolor no acabara en uno mismo? ¿Y si ese dolor estuviera destinado a convertirse en un regalo para los demás? Todo lo que se aprende en medio del fuego, la empatía que se desarrolla, la fortaleza que se gana, nada de eso es solo para uno. Se está construyendo un puente. Y un día alguien necesitará cruzar su propio valle de oscuridad. Y la historia de quien ya pasó por ahí será la luz que le guíe. Este principio es central, ¿eh? Recibimos consuelo no para quedárnoslo, sino para poder darlo. Es como si nos capacitara. Nuestro dolor nos equipa para querer a los demás mejor, con más profundidad. Y todo esto nos lleva a la esencia misma de la fe. Pero no la fe de los días de sol, no, sino la que se forja de noche, cuando no hay luz ni respuestas fáciles a la vista.
Es que la fe de verdad entra en juego justo cuando la lógica y la evidencia se acaban. Confiar en Dios cuando no se ve la salida, cuando el dolor aprieta y las preguntas siguen ahí, sin respuesta. Esa es la fe en su forma más pura y más potente. Esta es una promesa, no de que no habrá problemas, sino de que habrá compañía en medio de ellos. No dice que no habrá ríos que cruzar, sino que no nos ahogaremos al hacerlo. Es una promesa de compañía y de victoria al final. Y con esto vamos llegando al final. Quizá la carga más pesada que se lleva con el dolor es esa necesidad de entenderlo todo. Y a lo mejor la verdadera liberación empieza cuando aceptamos que no necesitamos tener todas las respuestas. Porque al final del todo, el mensaje más importante no es un por qué, sino un con quién. El saber que no caminamos solos en el fuego, que hay una presencia fiel en mitad del dolor. Eso es lo que da la fuerza para seguir adelante un día más. Y esta es la promesa definitiva. Esta prueba, este proceso, no es el final de la historia. Es parte de una obra maestra que está en construcción, y aquel que la empezó es fiel para llevarla a su plenitud. Lo que se vive ahora mismo no es en vano, tiene un propósito y un destino de gloria. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal Santuario Interior para más contenido como este. Dios te bendiga.